Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos aquí ya listos para tener el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Gracias al Señor, pues estamos bien, ¿verdad? Amanecimos bien. Y bueno, vamos a dedicar un tiempo al estudio a ver qué es lo que podemos aprender. Bueno, les invito, hagan su oración. Yo ya hice la mía. Ahora a ustedes les toca hacer su oración y pedirle al Señor que les dé entendimiento, que puedan comprender, que dejen que el Santo Espíritu les abra el corazón, ¿ok? Así que abramos nuestro entendimiento y con la ayuda de Dios vamos a ver qué aprendemos. Y bueno, los voy a traer en esta vez al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas en el capítulo 9 y vamos a empezar del 10 en adelante. Es alimentación de los 5,000. Dice así: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Estamos hablando de la alimentación de los 5,000 personas. Dice aquí en el versículo 10, en donde empezamos, dice: vueltos los apóstoles. ¿De dónde volvieron? Bueno, si leemos en el mismo capítulo 9, pero en el versículo 1, vamos a ver de dónde volvían. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no tomes nada para el camino. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Pueden seguir ustedes leyendo la lectura para poder ver qué dice. Pero nosotros ya estamos viendo de dónde volvieran, ¿verdad? ¿De dónde volvieron? ¿De dónde? De predicar que Jesús los había mandado, ¿verdad? A andar sanando a las personas, a andar ayudando, porque era su misión del Señor, pues andar ayudando. Y bueno, entonces de ahí estaban regresando. Y dice que le contaron a Jesús todo lo que habían hecho, todas las maravillas que habían hecho. Y ellos se maravillaban. Dice en otro comentario de esto mismo, hablando de la misión de los 12 discípulos. Eso lo vemos en Mateo 10. Aquí dice otra experiencia de esto mismo. Y en Marcos 6. Aquí estamos viendo Lucas. Pero Mateo y Marcos también tienen la misma historia de esto. Y ahí en uno de esos dice que ellos se maravillaban de que podían sacar demonios, de que podían curar enfermos, a los paralíticos hacia levantarse. Y bueno, ellos se maravillaban, estaban felices, regresaban. Entonces, y venían contentos. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Por qué eran tan poderosos en la palabra de Dios? ¿Por qué eran tan poderosos para hacer esos milagros? Porque Dios, Jesús, era el que los había mandado y les había dado poder. Y ellos creían en Jesús y podían hacerlo. Ellos podían hacer esos milagros con la ayuda de Dios. Porque ¿quiénes eran estos hombres? Miren, aquí les voy a mostrar. ¿Quiénes eran estos hombres? Aquí vamos a ver en Hechos capítulo 3, versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes de pueblos y ancianos de Israel,
Este era Pedro, que estaba lleno de Espíritu Santo. Y aquí dice en el versículo 13, viendo estos gobernantes, porque con ellos aquí cuando empezó Pedro, en el versículo 8, cuando le dije, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes de pueblos y ancianos, y les dio un discurso de que se le estaba preguntando que quiénes eran ellos, por qué hacían esos, con qué autoridad eran sanados. Aquí miren, en el 9, les voy a leer también, pues. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, bueno, ellos estaban allí diciendo que con qué autoridad. Y bueno, aquí ya Pedro le contestó. Y entonces dice, viendo los gobernantes el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué dice? Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Porque solamente con Jesús, estando con Jesús, es como se puede hablar con autoridad, con seguridad, con firmeza, ¿verdad? Y se pueden hacer obras maravillosas, no por él mismo, sino por el poder que Jesús le estaba dando. Entonces, ellos aquí dice, y vuelto los apóstoles, volvemos a San Lucas, a nuestro estudio que empezamos. Dice que volvieron y le contaron a Jesús lo que habían hecho, ¿verdad? Entonces, bien contentos. Bueno, entonces, dice, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto, la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. La gente supo que estaba allá Jesús, porque ellos siempre lo andaban buscando, siempre lo andaban siguiendo. Y dice, cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, ¿verdad? Dice, cuando la gente lo supo. La gente nada más andaba buscando dónde estaba Jesús para ir a escuchar de él las enseñanzas que él tenía para darles. Pero la gente tenía a quienes enseñaba. Estaban los fariseos, los doctores de la ley, los que enseñaban la palabra de Dios, pero sin embargo a ellos no los seguían, no los querían. ¿Por qué? Porque pues no encontraban el amor que encontraban a Jesús. Aquí miren lo que dice Jesús aquí en Mateo 23, versículo 4. Dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estos fariseos, estos dirigentes, ponían cada vez cargas y más cargas, cosas difíciles de hacer. Ponían muchas leyes, según ellos, chiquitas, ahí les iban aumentando. Tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Y les iban haciendo muy pesada su vida. Y decían que si no, pues Dios se molestaba, Dios se enojaba. Entonces lo ponían a Dios como un Dios malo, como un Dios severo, como un Dios fuerte, que nada más estaba esperando que se equivocaran para castigarlo. Y eso no es así. Entonces ellos no encontraban ningún amor, ninguna consolación a sus pesares, para sus problemas, para sus penas. No lo encontraban, porque aquellos hombres se sentían muy dignos y no se rebajaban a juntarse con los pobres. Y si no, pues él les hablaba con autoridad. Pero aquí vino Jesús y les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que ellos dejaban, ellos según mostraban sus buenas obras. Dice aquí, ellos diezman hasta de lo más poquitito, dice, pero dejan lo más importante, que es la justicia, la misericordia, la fe, las buenas obras, el amor por los demás, ¿verdad? Entonces, ellos seguían a Jesús porque en Jesús encontraban lo que ellas andaban buscando, que era el amor, el cariño, la comprensión para todas sus necesidades. Entonces, un versículo más que tengo aquí dice, y cuando la gente lo supo, le siguió. ¿Por qué le siguió? Dijimos, porque tenían hambre de la palabra de Dios.
pero un hambre de que les hablaran, de que les entendieran sus problemas, ¿verdad? Y Jesús lo hacía, porque con amor Él los recibía y les ayudaba en todas sus necesidades. Miren lo que dice aquí a ver, vamos a ver, lo tengo aquí, no, ¿dónde está? A ver. Aquí, ay, no está aquí, bueno, está en esta otra cita. Lo tengo aquí en Amós. En Amós capítulo 8, versículo 11. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte al oriente, hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. La gente antes tenía hambre de Dios, de la comprensión de Dios, del amor de Dios, y encontraban esa paz, la seguridad y la palabra en Jesús, ¿verdad? Ahora igualmente estamos en estos tiempos en que la gente quiere saber de Jesús. Hay muchas personas que quieren tener ese conocimiento. Muchas personas se acercan a la iglesia y buscan. Ustedes pueden ver gente desesperada con sus problemas, gente preocupada, angustiada, y solamente en Jesús es donde pueden encontrar la solución. Y aún más, dice en la Biblia, pues aquí lo estamos leyendo, que vienen días en los cuales tendrá la gente hambre y sed, no de pan material, sino del conocimiento de la palabra. Entonces, eso viene, más todavía, con más ganas viene, porque después vienen tiempos difíciles en que ya no se podrá estudiar la Biblia. Ahorita tenemos la libertad para leerla, pero será como en aquellos tiempos, de que no se podía leer la Biblia y la gente lo hacía a escondidas. Ahorita somos libres, aprovechemos el tiempo, porque estamos en libertad para aprender, para estudiar. Y ahorita que podemos, hagámoslo, porque está escrito. Y todo va a pasar, como dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Ajá. Bueno, esta. Entonces, vamos a seguir aquí. Entonces dice que todos tendremos necesidad, ¿verdad? Así como esta gente dice que cuando la gente supo que Jesús estaba, le siguió y Él le recibió, porque Él nunca deja sin ayudar al que lo necesita, ¿verdad? Bueno, y vamos a ver aquí, pero aquí me falta algo. Dice que vamos a tener necesidad, estudiamos ahora, ¿verdad? Nos aconseja, estudiamos, pero tengamos cuidado, porque también Jesús anunció que dice que vendrán tiempos engañosos. Tiempos, dice, en que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Va a haber engaño, va a haber engaño grande. Porque yo no lo busqué. Dice que habrá un engaño y que el enemigo dirá que Él es el Cristo y que hará grandes prodigios, grandes maravillas. Y los que no estén preparados van a caer. Mire, ese versículo no lo busqué, pero después se los dejo ahí en un comentario abajo. Pero esto que lo estoy leyendo está en Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes maravillas y prodigios. Mira, aquí también está diciendo, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esos van a ser grandes maravillas. Van a decir, yo soy el Cristo, y muchos van a ir en pos de Él, ¿verdad? Entonces tengamos la Biblia porque vamos a ver, ¿es de verdad Él o no es Él? ¿Quién es Él? Porque Cristo dio señales. ¿Cómo iba a venir Él? Lo vamos a tener en otro estudio, ¿ok? Entonces, leamos la Biblia porque si no, podemos ser engañados. Entonces, Jesús siempre los recibía, no como esos fariseos que se creían superiores y no se acercaban a los necesitados, no se acercaban.
Y a los que eran pobres, las que eran prostitutas, los que eran cobradores de impuestos, no los querían, porque pues los sentía como muy inferiores a ellos y no, ellos eran los jefes, los dirigentes, no los aceptaban. Y yo tenía el versículo, pero yo no sé dónde ya se me perdió. Tenía ese texto donde, pero ustedes van a conocer esa historia, cuando Jesús sacó a los que estaban vendiendo en el templo, ¿verdad? Y dice que estaban allí mucha multitud que habían venido a Jerusalén a hacer el sacrificio. Entonces ahí compraban en el templo vendían de todo, palomas, ovejitas, cambiaban la moneda del lugar de allá, por ejemplo, de México venían, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Un ejemplo para que me entiendan. Vienen de México para Estados Unidos, necesitan dólares, entonces cambiaban la moneda. Y así ellos venían de otros lugares y llegaban a Jerusalén y cambiaban la moneda de Jerusalén. Pero se la daban muy cara. O sea, ellos aprovechaban cualquier negocio para hacer dinero. Y entonces cuando Jesús llegó, sacó a todos esos y toda la gente esa pobre que no tenía ni para comprar porque le elevaban mucho los precios, Jesús los juntó así y les ayudó con sus cargas y les dijo que no era necesario ofrecer pues tanto si no tenían, porque pues la gente era pobre y no tenía, y Jesús calmó su corazón de esa preocupación de que ellos no podían ofrecer más y querían y no podían. Y dice que ahí les sanó a los enfermos, les ayudó, les habló y ellos salieron contentos, ¿verdad? Porque cuando alguien no nos entiende estamos desconsolados, pero cuando alguien viene y nos entiende y nos ayuda, nos sentimos libres. Bueno, y aquí vamos a sacar otra lección y bueno, vamos a ver porque ya se está yendo mucho tiempo. Bueno, entonces aquí, cuando Jesús les dijo, dales ustedes de comer, dice, ¿y cómo vamos a darles si no tenemos nada? ¿De dónde vamos a agarrar pan para toda esta multitud? Ellos, dijimos, venían de hacer grandes milagros. Venían de sacar demonios, que era bien natural en ese tiempo. Venían de curar a los enfermos. Decían a un paralítico, levántate, y se levantaban. ¿A poco eso no era bien dificilísimo? No lo podemos hacer nosotros. Yo no puedo decir, ya levántate de la cama y cúrate, no. Y ellos lo podían hacer. Y sin embargo, estaban delante de ahí, de Jesús, de la vida, ¿verdad? El que todopoderoso. Y sin embargo, todavía no creían. Si ellos han hecho tantos señales, así somos de incrédulos. Ay, Dios mío, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para creer, para tener fe. Dice que si tuviéramos fe siquiera como un granito de la semita de la mostaza, y le dijéramos a este monte, pásate para allá, el monte se pasaría, ¿verdad? Y bueno, entonces, por último vamos a ver aquí, que dice que cuando Jesús hizo la oración y se multiplicó el pan, dice que lo partió a sus discípulos. Y aquí yo les tengo la cita, que está en Mateo 14, habla de lo mismo, de la alimentación de los 5,000. Mateo 14, en el versículo 19, que dice, y partió el pan, lo partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Aquí aprendemos algo interesante. Dice que Jesús daba el pan para que le llevara a la gente, el pan y el pescado, ¿verdad? Para que les llevara. Entonces, lo entendemos así, de que Jesús nos da el conocimiento de su palabra, nos da su bendición y nosotros la tenemos, ahora vamos a llevarlo a los demás. Vamos a llevarla para que también ellos tengan la esperanza que nosotros tenemos, que ellos también puedan aprender, darles esperanza, darles fe, darles ánimo, darles ilusión de la vida, porque hay mucha gente que vive deprimida. Yo acabo de hablar con una persona que está siempre deprimida, no siempre, ¿verdad? Pero muchas veces se deprime bastante. Entonces la vida no es así bonita. Dice, ¿para qué? ¿Qué es la vida? Dice, si me dicen que mañana me muero, qué bueno. Y ese es bien feo. Como les he comentado, les han dicho, ¿para qué amanece? ¿Para qué anochece? Entonces hay mucha gente que no tiene ilusión de vivir. Entonces llevámosle esa bienaventuranza, esta promesa, estas promesas que nosotros tenemos. Entonces eso es, Jesús les daba y ellos la llevaban. Así nosotros.
y ya las llevamos y volvemos a regresar a Jesús por más, así como ellos, y regresaban por más y les volvían a llevar más hasta que alimentaron a esos 5,000, que eran más, porque contaron a los puros hombres. Así nosotros vamos, damos la palabra y volvemos a la Biblia para otra vez nutrirnos de la palabra de Dios y volver a hablar, ¿verdad? Volver a hablar, y eso es lo que debemos de hacer. Por último, la comida dice que todos comieron y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Sobró bastante. Y es que cuando Dios da, da hasta que sobreabunde. Dios no da nada más así apretada la mano. Dios suelta, allí está, agarra, ¿verdad? Él, en un versículo que no busqué ahorita, que se encuentra en Malaquías, está en Malaquías 3:16, dice así, dice el versículo. Pues ustedes lo buscan allí, pues no sé si lo voy a encontrar. Malaquías, aquí está, dice así. En el capítulo 3, versículos 10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor nos pide un poquito de lo mucho que nos da. Y dice, y probadme en esto. Si no, abriré las puertas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo tengo textos tremendos de cómo uno da, pero Dios te da manos llenas. Dios te da manos llenas. Y por eso dice, ¿y tú cómo le haces? A veces me han preguntado, ¿y tú cómo le haces? No tengo mucho, pero tengo para vivir. Tengo para dar. Gracias a Dios. Y bueno, no, ¿por qué? Porque gozamos de las bendiciones de Dios. Abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Les invito a probar a Dios. Hagamos lo que Él nos dice. Hagamos lo que Él le agrada. Démosle el corazón y lo vamos a encontrar. Así que Dios no da aquí apretado, sino medida rebosante, que sobreabunde. Bueno, esperamos que hayamos entendido este estudio, alimentación de los 5,000. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan un excelente día. Amén.